Estamos en un cambio de era radical en los mercados que altera por completo el comportamiento de los índices tal y como veíamos en el pasado. El mercado está patas arriba. La manera que teníamos de operar en 2008 es diferente a la que tenemos ahora. Os voy a mostrar una cifra que evidencia que el 2008 en términos de bolsa quedó atrás. Y vamos a ir por qué el entorno de mercado actual es completamente diferente y cómo se puede jugar con estas nuevas reglas que a día de hoy tenemos. ¿Cuáles son esos datos que hacen que nos olvidemos a día de hoy de las peores crisis bursátiles, pero que pueden traer peligros y riesgos a futuro? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Las veces que he visitado Wall Street, que sabéis que he tenido la suerte de estar allí muchas veces, me ha llamado la atención muchas cosas. No solo el edificio por dentro, no solo la vida que hay dentro de Wall Street, y este artículo que escribí para Business Insider en su momento de mi primera visita a Wall Street reflejó un poco cómo vi todo lo que se cocía por dentro. Pero lo que se cuece por dentro es también lo que hablas con los operadores, con los traders que operan allí y que habitualmente son fuentes informativas que os traigo al canal y que si no os traigo al canal es porque no quieren salir, pero que sí que los utilizo para mostrar información. ¿Por qué os digo todo esto? Porque el principal aprendizaje que extraigo o que he extraído de los traders y de los operadores de Wall Street habitualmente es cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. En los años 70, en los años 80 y en los años 90 no se operaba de la misma manera que se operaba en 2007, 2006, 2005, 2008. E igual que hubo un cambio mayúsculo y que los corros en los que gritar era imponerse al de al lado para cerrar una operación, ahora estamos en un esquema completamente distinto. En aquel momento, el inversor institucional movía el árbol y todo se caía. Ahora, si el inversor institucional mueve el árbol, también todo se cae. Pero si lo hacen los minoristas, pueden causar también importantes movimientos. Estamos en un cambio de era radical en los mercados que altera por completo el comportamiento de los índices tal y como veíamos en el pasado. Es diferente. Hay que jugar con otras reglas. Si el árbitro pita, tenemos que adaptarnos a que ha pitado, nos ha sacado tarjeta amarilla, haciendo la analogía con el fútbol. Y ahora estamos en ese esquema en el que todo se ha vuelto diferente. El mercado está patas arriba. Y lo está porque hay un dato que evidencia que ya no tenemos 2008 para nunca. El 2008 ha desaparecido en términos de mercados. La manera que teníamos de operar en 2008 es diferente a la que teníamos o que tenemos ahora. Es opuesto. Las reglas han cambiado. La manera de acceder al mercado es diferente. Y esto se refleja en los índices actualmente. Es algo que es una chocante realidad y que a veces dejamos al margen, pero que ya no estamos en la era del pasado. Os voy a mostrar una cifra que evidencia que el 2008 en términos de bolsa quedó atrás. Y vamos a ir por qué el entorno de mercado actual es completamente diferente y cómo se puede jugar con estas nuevas reglas que a día de hoy tenemos. Y esto lo he aprendido hablando con operadores de Wall Street e indagando, yendo al dato. ¿Cuáles son esos datos que hacen que nos olvidemos a día de hoy de las peores crisis bursátiles, pero que pueden traer peligros y riesgos a futuro? Ojo con esto. Lo vamos a ver. Vamos a la primera parte. Observad aquí este gráfico de Financial Times que recogía Callum Thomas, que me parecía súper llamativo como primera clave, este cambio de era absoluto. Es un cambio de era absoluto porque el minorista lo domina todo. O lo domina mucho más que en el pasado. Obviamente el institucional sigue siendo dominador. No me hagáis caso con esa primera frase. El institucional sigue siendo mucho más dominador. Pero el retail está dominando más allá de lo que lo hacía antes. Desde la pandemia esto es diferente.
Observad cómo es un suelo distinto. Y esto que publicaba Financial Times y que se hacía eco Callum Thomas evidencia las transacciones de los minoristas en la bolsa. Observad cómo hay un antes y un después desde el 2020, que viene también en tendencia ya al alza desde después de la crisis del 2008. Pero en 2020, cada crisis es diferente y después de la pandemia, la digitalización, la democratización y el auge de la educación financiera hizo que la gente entrase en los mercados. Entrase vía indexación, vía ETFs, vía compra de acciones, y no solo los que se querían forrar con las meme stock o con el mundo cripto, sino también aquellos que apuestan por inversiones de largo plazo. Cada vez hay más acceso a la información financiera. Los años 70, los años 80, me comentaban operadores de Wall Street que era una locura acceder a esa información, que tener información privilegiada era oro puro, y ahora información privilegiada no tiene tanta gente. Y esto cambia el contexto absolutamente por completo. Por completo. Estamos en una era en la que el minorista tiene mucho más que decir y que esto afecta a las volatilidades y al índice. El hecho del que haya una masa que esté menos avezada que los institucionales va a alterar el componente global del mercado sí o sí. Y va a generar muchas volatilidades y mucho impulso alcista, pero también mucho impulso bajista. Y con esto tenemos que medirnos en este cambio de era que se refleja justamente, y esto es información y por eso es clave de la semana, cómo hemos llegado al máximo nivel de minoristas en Estados Unidos de la historia. El máximo nivel de minoristas de la historia, esto que os compartía en mis redes sociales y en mi comunidad de Discord, que os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, donde se comparto información como esta, gráficos de interés, análisis, debates y todo. Y esto va al hilo de este siguiente gráfico. Observad cómo el 62% de los estadounidenses contesta ahora que tiene o un plan de pensiones, o fondos indexados, o invierte en acciones. Estamos en niveles máximos históricos también. Otro momento del pasado en el que esto se observó fue en la burbuja de las .com, pero ahora hay más, como hemos visto en el gráfico anterior, más sostenibilidad en este movimiento. El minorista ha entrado para cambiar las reglas. Y nos adaptamos a esta era o hacemos otra cosa. Por lo menos en estos años. ¿Esto se puede ajustar a largo plazo? Luego lo comentaremos. Pero la realidad es que llevamos desde el 2020 4 años en los que el minorista tiene voz y voto. Más que en 2012, por poner el ejemplo, como vemos en este gráfico. Y esto hay que saber jugarlo. Esto hay que saber controlarlo. Y estamos hablando de mercados. Obviamente el mercado de bonos es dominio institucional, pero la bolsa, cada vez más retails, cada vez más minoristas y cada vez va a costar más tener rentabilidades súper elevadas con el paso de los años si seguimos bajo este prisma. Esto también tiene relación con el flujo descomunal que estamos viendo en el entorno cripto. Una vez más, volvemos aquí, hemos visto en la última semana la mayor entrada de ETFs de criptos desde que se aprobó el ETF de Bitcoin al contado, los ETFs de Bitcoin al contado. Ahora se ha aprobado el ETF de Ethereum y otra vez más entrada, flujo positivo en mundo cripto. ¿Por qué? Porque lo domina el minorista. Y os voy a dar un dato con el tema cripto que igual no conocíais y que esto es información y no es opinión y que lo comentaremos con un proveedor de ETFs que va a venir pronto al canal. Y el otro día me daba la información y os la voy a adelantar. Porque a mí no me gusta quedarme la información, sino que la quiero compartir con vuestra audiencia. Con vuestra audiencia, no, con la mía. Con mi audiencia. Y es que de todas las compras de fondos, de ETFs, de cripto, ¿sabéis cuántos son institucionales y cuántos son retails? El 20% es institucional y el 80% es retail. Esto me lo ha comentado un proveedor de ETFs con sede, que tiene sede en España y que pronto van a estar en el canal. Me lo dijo el otro día y dije, no sabía exactamente cómo eran esos flujos. Y me comentó, la información que tenemos ahora es que el 80% es retail. Una vez más, el retail mueve o está moviendo mucho el mercado.
El 20% todavía es institucional. Es un porcentaje elevado, teniendo en cuenta que antes era 0 y ahora es el 20%. Pero no es el 80%, que es la masa, que somos inversores como tú y como yo. Esto está cambiando las reglas. Está cambiando el escenario que tenemos actualmente. ¿Cómo no va a tirar la bolsa al alza si los minoristas nos dejamos llevar más por la euforia que los institucionales? Pues en el momento en el que hay positivismo, todo va a rendir mucho mejor. Y es lo que estamos viendo en la bolsa actualmente. De hecho, en la bolsa está imperando, como estamos viendo en pantalla, la narrativa del éxito a futuro de la inteligencia artificial, que no me cabe ninguna duda que va a haber un éxito mayúsculo de la inteligencia artificial. Pero se están comprando unas expectativas muy fuertes de cara al largo plazo y esto tiene el riesgo de que a la mínima decepción se decepcione el mercado. Pero de momento no estamos viendo decepción. Y como de momento no estamos viendo decepción, todo tira a saco. Esto es lo que se conoce, como dice Chavazo en el chat, aquí en directo en Twitch, como Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera. Mirad el número de menciones a inteligencia artificial en la presentación de resultados correspondientes al primer trimestre, que han crecido, y esto es espectacular, un 186%. Fijaos, con fecha 16 de mayo del 2024. Un 186%. Es que tú ves este gráfico, esta subida ya era importante, incluso quedarse aquí, pero esto es un cohete. De esto solo hay precedentes a cuando se comentaba o se hacían menciones a Internet en el año 99. Y en el año 99, precisamente, el mercado estaba dominado bastante por inversor minorista. Y estuvo dominado mucho por inversor minorista durante unos cuantos años. Ahora llevamos una hegemonía mayor, que hay que saber jugarla, como he dicho antes. Pero esa hegemonía termina claudicando, o por lo menos en el año 99 y 2000 terminó claudicando. ¿Va a terminar claudicando? Quizá el suelo sea más alto, el suelo que alcance cuando eso capitule será más alto que lo que se produjo en el año 2002, 2003. Porque tenemos más educación financiera, porque hay más minorista que ya apuesta por el largo plazo, un largo etcétera. Pero aún así, esto que estamos viendo es lógico teniendo en cuenta la revolución de la productividad que va a tener o va a causar la inteligencia artificial, pero es un éxtasis mayúsculo. Y tiene el riesgo, uno, de que el minorista torpe entre, no el minorista avezado, no el minorista que tiene educación, no gente como vosotros que estáis más o sois más duchos en el mundo de la inversión, sino más bien un minorista que quiere pegar el pelotazo. Y ahí es donde viene el principal problema del entorno. Pero esto no se parece a 2008. Esto sí se parece a algo más. Es al final, a los años 90. La segunda mitad de los 90. O puede recordar a esto. Hay cierto componente que puedes pensar que es así. Ahora bien, esto no quiere decir que esto y que la fiesta, el festival, el auge, el minorista se apague y baje los brazos. No, porque estamos en medio de un incremento, de un crecimiento económico importante y de una situación en la que, luego lo comentaremos, los tipos de interés parece que van a estar más altos por más tiempo. Y ese esquema es favorable para la bolsa. Entonces la fiesta sigue y va a seguir. El problema es que cuanto más alto se llegue, más múltiplos se expandan, hay una posibilidad de que la bajada de brazos del minorista sea mucho más fuerte. De momento, lo que vamos a ver es festival. Y de momento, y de manera táctica, ya sabéis que yo lo he hecho, y es mi opinión personal, hay que estar, o pienso que hay que estar dentro de mercado. Dentro de mercado me refiero dentro de SP500. Y dentro de mercado me refiero a mover el dinero teniendo en cuenta el nivel de inflación que tenemos y toda esta situación en la que nos están empujando a unos tipos altos y a una inflación elevada, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y hay muchas dinámicas que podemos tener en cuenta, ¿no? Hay muchas estrategias que se pueden llevar a cabo. Ya os he compartido varias dentro de todo este campo y yo no me dedico a
mi idea no es que os centréis en mí por mis inversiones, ni mucho menos. Yo tengo mis ideas y cada uno tiene su aversión al riesgo. Pero sí muchas veces comparto lo que hago porque creo que puede ser de utilidad. Y ya sabéis que en algunos casos, sobre todo los lunes, os he dicho cuál es mi estrategia, ¿no? O parte de mi estrategia, y hemos hecho aportaciones en directo. Ahora me estoy planteando, y lo he comentado esta mañana en unos seminarios que doy los lunes, entrar en VIX. Entrar en productos del VIX. Y vas a decir, ¿y por qué? El VIX está tirado. El VIX está en mínimos de no sé cuándo. En mínimos de... Bueno, sí sé cuándo. En mínimos desde el 2019, desde antes de la pandemia. Niveles ridículos. Anómalamente bajos. Y yo me pregunto, ¿y el VIX va a estar así de manera constante en estos niveles? Pues probablemente no. Probablemente no. Entonces sí que me estoy planteando y estoy buscando ETFs a través de Trade Republic, que es la plataforma que utilizo para invertir en ETFs de volatilidad. Que ahora os voy a enseñar algunos que he detectado. De hecho, os lo voy a compartir ahora por aquí, de ETFs de VIX para cubrirnos ante eventuales riesgos que puedan generar los inversores minoristas, tal y como estamos comentando por aquí. Aquí tenemos esta cartera modelo y esta cartera piloto que os comparto por aquí por Trade Republic, que aquí lo que evidencio es posiciones que luego yo tomo de manera más grande a título personal. Son importes muy bajitos los que veis por aquí, pero luego yo, en otra cuenta que también tengo que no os muestro, replico este tipo de estrategias a una escala un poquito mayor. Tampoco os pensáis que de manera elefantiásica, ¿no? Pero esto es lo que tenemos, ¿no? Y veis que hicimos inversión en China, en un ETF de China, que nos lleva ya un 20,81% de rentabilidad, en ETF de La Plata, que nos lleva ya un 12,98% de rentabilidad, en el de bonos de largo plazo, que este es el talón de Aquiles, y tengo muchas dudas con esta inversión, y os lo dije cuando lo hice, pero un 1,33% de rentabilidad, y las aportaciones periódicas que hago al MSCI World, que nos da un 3,52% de rentabilidad, aunque vamos haciendo aportaciones mensuales de 100 y 100 y 100 y 100 euros, porque lo estoy pensando como plan de ahorro e inversión, pensando en mi futuro hijo o hija. Es una estrategia que sirve como plan de inversión. Pues ahora estoy pensando decir, voy a meter algo menos de lo que tengo en esto, pero en VIX. Y había detectado que si nos fijamos en el largo plazo, esto es un tormento espectacular. Pero es que, claro, mirad, niveles más bajos que el 2019 este ETF. Lo voy a estudiar bien porque quiero tomar posiciones pequeñas en este ETF del VIX. Pero de momento, lo que tenemos es esta cartera que nos está rindiendo un 10% aproximadamente, el conjunto de la cartera, y luego el dinero que no tengo invertido nos rinde al 4% en Trade Republic. Es decir, todo lo que inviertes, pues, oye, te da la rentabilidad de tu cartera, y lo que no inviertes hasta 50.000 euros, os dan un 5%, un 4% de rentabilidad anualizada que se paga mes a mes, además. O sea, que merece mucho la pena. Además, hace poco hice un vídeo con Antón Díez, el responsable de Trade Republic en España, contestando las principales preguntas que tenéis sobre la plataforma, para que veáis que es una plataforma segura y fiable, en mi opinión, y él además fue muy transparente y a mí me da mucha tranquilidad. Pues ya sabéis que al tener esta asociación con la marca y meter mi propio dinero dentro de la plataforma, pues yo necesito también corroborar este tipo de preguntas. Y la respondió muy bien, y aquí seguimos, en el barco de Trade Republic, haciendo este tipo de estrategias. Ya os digo que en mi opinión merece la pena, no es una recomendación de inversión, sino es la estrategia que yo hago, y para aprovecharos de ello también, y si queréis hacer esto mismo u otro tipo de estrategias, pues os descargáis la plataforma, os lo pasa Chris por el chatbot también os lo va a pasar por el chat aquí en directo, y también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo. Pincháis a mi enlace personalizado, que también os agradezco que si os descargáis la plataforma lo hagáis desde mi enlace personalizado, y os beneficiáis de todo esto, en mi opinión. Ya os digo que creo que merece la pena. En este nuevo cambio de era hay que anticiparse, y con unas inflaciones como la tenemos y los tipos más altos que van a durar más tiempo, en Europa igual empiezan a bajar, pues hay que correr ya, y el momento para invertir fue ayer, no es hoy. Pero dicho esto, y volviendo al tema del minorista, claro, el cambio de esquema es claro y notorio, ¿no? Dentro de esta primera clave que estamos comentando, ¿no? Y el Rojero me preguntabas por aquí hasta qué punto piensas que el VIX sigue representando lo mismo que en 2019. No representa exactamente lo mismo, pero creo que al mínimo susto esto se sube por encima de 20. Y está en niveles de 11 aproximadamente, según he visto esta mañana. Ahora no lo he vuelto a mirar, pero está en niveles de 11. Por tanto, la capacidad de pérdida es muy baja. Puedes perder, se te puede ir a 7, se te puede ir a 6, que son los mínimos del ciclo anterior.
puedes aguantar hasta esos niveles, pero en algún momento te va a despegar. Y en algún momento se te va a ir por encima de 20, o en 17, 18, y está en 11. Imagínate la capacidad de subida que puede tener eso. Como cobertura de riesgo. Es mi opinión personal, insisto, es una estrategia que es mi opinión personal, y he visto ese ETF que lo quiero estudiar bien antes de entrar. Lo he visto esta mañana y quiero estudiarlo bien. Yo antes de tomar una posición estudio bien dónde entro, pero sí estoy empezando a mirar ETFs del VIX y quiero tomar la posición antes de finalizar esta semana. Eso sí que os lo anticipo. Quiero tomar la posición antes de finalizar esta semana si lo veo claro. Y creo que lo voy a ver claro. Pero bueno, no me puedo anticipar porque a lo mejor digo, este producto no me gusta y tengo que invertir por otra vía, ¿no? Pero quiero entrar en VIX. Eso sí que lo tengo claro. Sea aquí o sea a través de otras plataformas, ¿no? Pero en el VIX quiero entrar. Si puede ser a través de Trade Republic, mejor que mejor, porque los ETFs para mí tienen unos costes muy, muy bajos dentro de la plataforma y merece mucho la pena. Y aquí lo que vemos es este cambio de régimen que efectivamente tenemos que tener en cuenta y que puede ser riesgo a futuro, y es como, fijaos la ponderación de las 7 magníficas, las 7 con más peso. Estamos en el 31%. Esto es tremendo. Y esto es aupado no solo por los institucionales, sino cuántos minoristas tienen fondos indexados o ETFs del SP500 que tienen que ponderar por peso y van ampliando posiciones en empresas como Nvidia, como Apple, como Microsoft, etcétera. Pues mientras entra dinero ahí, que es minorista en realidad, pero a través de un vehículo, de una gestora que es institucional, pues el mercado tira y esto va ponderando cada vez a más. Ahora bien, esto tendrá que hacer así, en algún momento. No es eterno. Y en el momento en el que caiga, precisamente, puede haber cierta oportunidad a modo estructural en los mercados. La última vez que esto se produjo fue en la caída del 2022, donde la ponderación llegó al 20% y donde hubo unas recuperaciones espectaculares en compañías como por ejemplo Meta. Y ese es el esquema que tenemos, en el que hay que jugar con lo que va a hacer el minorista. Y meterse dentro de la cabeza del minorista a veces cuesta. Pero al minorista, ¿sabéis lo que va a expulsar al minorista? El mercado laboral. Luego lo vamos a analizar en la tercera clave. Pero al minorista, o aparte del minorista, le va a expulsar el mercado laboral. Le va a expulsar el mercado laboral. Y esto es así y es impepinable. Claro, mirad Nvidia en la dimensión que ha alcanzado en el SP500. Esta subida es realmente tremendísima. El peso que tiene como capitalización una compañía como Nvidia. Pero claro, mi resumen de esto, y os lo compartía en mis redes, de cómo jugar al minorista, ¿sabéis cuál es la mejor estrategia de cara al largo plazo en realidad? Lo tenéis aquí en pantalla. Las compañías que sobreviven más de 100 años frente al SP500. ¿Sabéis quién tiene más rentabilidad de manera muy espectacular y muy diferente? ¿Cómo podemos sortear al minorista? Con el que sabe hacerlo durante mucho tiempo. ¿Cómo podemos evitar riesgos? Mirad las llamadas Lindy Stocks, que son las compañías que tienen más de 100 años. Y estas compañías han batido al SP500 desde el año 2000 hasta ahora. Es una estrategia que puede ser interesante. ¿Qué compañías hay centenarias? Se te pueden ocurrir muchas. Se te puede ocurrir Coca-Cola, se te puede ocurrir Disney, Walt Disney, se te pueden ocurrir muchísimas compañías que son centenarias ya. Y a medida que pase el tiempo, pues hay compañías que van agrandando ese tipo de compañías. Si pones en una cesta todas estas empresas, baten al SP500. Es, con perdón, perdonadme la expresión, hay que hacer esto un poco dinámico, acojonante. Es acojonante, pero es la realidad. Es la realidad. Es tremendo. Preguntabas, José, que qué está pasando en Novavax. Sé que se están metiendo muchos retailers, efectivamente. Están metiéndose muchos minoristas. Y el auge renovado de las meme está también representado por Novavax. Y eso es lo que está pasando, que está entrando una cantidad de pasta derivada de minoristas importantes, porque también tienen muchos short sellers metidos dentro de su capital. Entonces esto influye, ¿no? Como dice MT65, Levis también es una compañía centenaria. Efectivamente. Entonces, análisis propio, ver lo que hace el minorista, ver los flujos, que entre mucho dinero en cripto, te está diciendo que el minorista le quema el dinero en las manos, y con esto hay que jugar. Y esto es, señores, no se olviden, esto es alcista para la bolsa mientras no se empieza a quemar esa liquidez de manera negativa. Y mientras esto no pase, esto es muy alcista. No poco, mucho. ¿Y qué está pasando? Pues que está siendo muy alcista.
¿De acuerdo? Esto como primera clave, pero vamos a la segunda y vamos a ir más ágiles porque la segunda es la inflación que tenemos esta semana. El dato de inflación, y vamos a ir directamente porque en esta semana prácticamente hay dos datos muy importantes. Uno, el PIB del miércoles, que luego vamos a analizar también y lo vamos a comentar. Y dos, el dato del PCE, que es el medidor preferido de la Fed para medir la inflación. Por tanto, segunda clave, la inflación, que es absolutamente vital esta semana. Y os voy a decir lo que yo creo que puede pasar con este dato y con la inflación, porque puede ser muy importante y puede ser interesante, ¿no? Las lecturas que se pueden hacer sobre lo que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, yendo al dato del PCE, que lo tenéis aquí en el calendario de Investing, se espera que salga un 2,7% en términos anuales. Se espera un 2,7% en términos anuales. Aún así, es muy interesante ver el subyacente. A mí que me gusta ver para anticiparme y observar qué dato del PCE podemos tener. Ya sabéis, los seguidores del canal habituales, que me fijo en el nowcasting de la Reserva Federal de Cleveland, que no es que acierte de manera rotunda siempre, pero es el que generalmente se suele aproximar más, porque tiene unos modelos matemáticos que son más precisos que los de otras casas de análisis. Y en este caso, la Reserva Federal de Cleveland, la verdad que tiene un modelo que da muchas señales y da pistas. No hay que seguirlo a pies juntillas, pero nos da pistas. Y además de todo eso, lo que yo hago, a título particular, es mirar todo lo que dicen los bancos de inversión y consultar a mis fuentes de Wall Street. Y hago el compendio de todo esto y digo, ¿cómo está el sentimiento ahora? Y os digo, esto es información, no es opinión. Desde Wall Street son optimistas con el dato del PCE. Información. Desde Wall Street son optimistas, por lo menos los 5 expertos con los que he hablado y que tienen contactos bastante importantes dentro del mundo financiero de Estados Unidos y también con miembros de la Reserva Federal, y son optimistas de cara al próximo PCE. Optimistas que luego su optimismo puede ser fallido. No os olvidéis de todo esto. Su optimismo puede fallar. Pero es verdad que te da una pista del sentimiento que hay ahora. Optimistas, ¿qué quiere decir? Que te dicen que va a salir en línea. Y en línea es 2,7% anualizado, y en línea es 0,10% mensual y 0,23 o 0,2, mejor dicho, por ciento en el subyacente mensual. Y que nos lleve un mensual del 2,7% si redondeamos. Eso es lo que se espera al mercado. Y la banca de inversión va en esa misma sintonía, y la Fed de Cleveland va también en esa misma sintonía. Fijaos, 2,11% mensual, 2,23% subyacente mensual y 2,68% anualizado y 2,67% anualizado subyacente. Entonces, lo lógico será ver un 2,7 anualizado. Esto está descontado y esto es gas para el mercado. Como salga esto por debajo del 0,10, el atracón alcista que se mete el mercado no lo para ni Zeus con un rayo. O sea, no lo para nadie, como esto salga menos de 0,10. Y con el optimismo que hay ahora mismo en la mayoría de las firmas de inversión. Ahora bien, lo que se está esperando es en línea. Si es un poquito peor, si tenemos un 0,08, perdón, pues es que a lo mejor los redondeos nos llevan a 0... Claro, si tenemos un 2,6 anualizado, que quiere decir que aquí tendríamos que tener un 0,04, cosa así, ¿de acuerdo? Si tenemos un 0,04% mensual, que el redondeo sería el 0%, porque los redondeos importan más que nada, y el redondeo al 0% nos lleva a un 2,6% en tasa anualizada. Y nos llevaría, si el subyacente es por debajo del 0,20, a un 2,6, eso sí. Ahí sí que tendríamos 2,6. A ver, que esto está pintando regular, 2,6%. Cuando pinto mucho con esta herramienta se me pone esto fatal. Bueno, creo que se ha entendido. Los redondeos lo que importan. Lo que se está esperando es eso. Es un 2,10 redondeado y un 0,2, perdón, 2,10 no, 0,10 redondeado y 0,2% subyacente mensual redondeado. Y que la inflación quede estancada, que el PCE quede estancado. Aún así, con un 2,7% anualizado, que es lo normal, insisto, que pase por la expectativa que hay en el mercado, y un 2,7% subyacente, que será un poquito mejor de donde venimos, que venimos de un 2,8%, pero aún así, ¿esto es suficiente para que la Reserva Federal baje los tipos de interés?
No es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos viendo crecimiento económico y no estamos viendo deterioro del mercado laboral. Entonces, cuando hablas con los expertos de Wall Street, y digo cuando hablas porque sé que no todo el mundo habla, pero yo sí que hablo con los expertos de Wall Street, y cuando hablas con ellos, lo que te dicen es, si la economía crece, ¿por qué van a bajar tipos de interés? Si la inflación no ha llegado al objetivo de 2% y la economía crece y el mercado laboral sigue saludable dentro de que hay mucha temporalidad, ¿por qué van a bajar tipos de interés? Y cada vez me encuentro con más analistas que han cambiado y han pivotado de 2 y 3, que me decían a principios de años, cuando el consenso de mercado hablaba de 5 y 6, pues a mí me hablaban de 2 y 3, ya lo sabéis, está mi hemeroteca ahí y lo que me decían, y ahora te hablan de una o ninguna, y alguno 2. 2 a ninguna, es el rango, y la media es una bajada de tipos de interés. Han movido su foto, ellas, con los que yo contacto, pues eran más... Decían que eran más realistas ellos. Decían que eran más realistas. Muchos han pasado por el canal. Y una de ellas va a pasar pronto por el canal también. Que, por cierto, tengo que repetir la entrevista. Grabé la entrevista con COVID. La pobre tenía COVID, Lindsay Bell, que ya os dije que iba a venir al canal. Y colaboradora de la CNBC, estratega jefe en una firma de inversión. Bueno, muy válida, ¿no? Y grabó con COVID y me ha dicho, hay que repetir, ojo Héctor, a ver si podemos repetirla, tal, que es que lucía muy mal, no sé qué, no estaba yo mentalmente, tal, y repetiremos la entrevista. Y en esa entrevista lo que ya os digo, bastante optimista con la economía, y siendo bastante optimista con la economía, difícilmente bajar la inflación, y difícilmente bajar la inflación es no bajar los tipos. Y en ese barco están muchos. En ese barco está Ryan Dietrich también. El otro día hablaba con él también por Gmail, o sea, hablaba por mail con Ryan y le decía que, oye, ¿cómo ves esto, tal? Sé que tú eres de los más optimistas, y él seguía en esa misma tesis. Alcista en la bolsa, ¿no? Tal, pero a costa de que pues, va a ser difícil bajar los tipos de interés, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que lo más lógico sería tener esto en línea. Sería lo más razonable viendo el contexto actual, y tener esto en línea es que le va a importar un pimiento a la bolsa absolutamente el PCE y va a seguir su camino, pese a que va a tener una inflación estancada. Donde se monta el cirio es si tenemos un PCE que sea... Ay, perdonad, voy a hacerlo de nuevo. Si tenemos un PCE que sea del 0,2% mensual, entonces sí que la tenemos. Y ya no os digo si tenemos un 0,3% subyacente. El susto es todavía mayor. Estos son los dos escenarios que hay que vigilar. 0,2% y 0,3%, nos vamos para abajo. Corrección, por lo menos temporal. Pero todo apunta a que la inflación va a dar un cierto respiro este mes. El IPC general, el IPC subyacente, y el PCE general y el PCE subyacente. Ahora bien, ¿se ha acabado el tema de la inflación? ¿Podemos ya descorchar el champán con el tema de la inflación y con las expectativas de los tipos de interés? Pues cuidado, porque hay dos factores que tenemos que tener en cuenta. Uno, la evolución del precio de las materias primas, no solo del petróleo, que sí que está dando un respiro, pero sí de las materias primas que están subiendo. Y dos, ojo, el precio de los containers, que en Shanghái está otra vez repuntando. Esto dio un respiro, pero veis cómo cayó y ahora otra vez parece que busca subir de precio. Es decir, cuidado con esto. Cuidado con esto. Por cierto, que me está llamando Chris, te lo digo, para que avises. Me está llamando Andrea, que es mi representante, la que me lleva marketing. Coméntale, Chris, porfa, que estoy en directo. Ya de paso que se meta al directo si quiere. Pero me está llamando, no sé, me imagino, pero que por algunas cuestiones importantes. Para que se lo comentes, Chris. Ahora ya veo que has escrito por el grupo. Que veo que me está llamando. Eso por un lado, y las materias primas por el otro. Sí que hay firmas de análisis, que esto me parece bastante interesante, como TS Lombard, que decía que las sorpresas al alza de la inflación están a punto de hacer techo. Fijaos, lo único sí que dice que una vez que las sorpresas de inflación hagan techo, vendrán las sorpresas negativas de crecimiento. Ese es el contexto que habla TS Lombard. Es decir, que si en algún momento hay firmas que te dicen que la inflación hace pico, lo que te dicen por otro lado es hay desaceleración de la economía. O una cosa o la otra.
O una cosa o la otra. Porque si nos vamos también al contexto del tema de los tipos de interés, la mayoría está en el barco de va a haber crecimiento económico porque empiezan a descontar muchas menos bajadas de tipos de interés. ¿Qué observamos, por ejemplo? Esto es lo del mercado laboral que luego comentaremos. ¿Qué observamos, por ejemplo, de el cuadro de los bancos de inversión y las expectativas que tienen con respecto a los recortes de tipos de interés? Que están moviendo la foto. Este gráfico que compartía Nick Timiraos en su cuenta de Twitter es bastante esclarecedor. Hay muchos bancos importantes, como es el caso de Bank of America, Barclays, BNP Paribas, que ya hablan, y lo tenemos aquí, de bajadas de 25 puntos básicos. Igual que Deutsche Bank, 25 puntos básicos, igual que HSBC, 25 puntos básicos, y Jefferies, ojo, 0. Ninguna. Mizuho, 0. Ninguna. RBC y Société Générale, 25 puntos básicos y ninguna. Y luego tenemos el resto, que las ponemos aquí en amarillo. Oye, esta no, este luego lo cogemos. Pero luego el resto, que las ponemos en amarillo, que son 2 bajadas. Goldman Sachs y Evercore, 2 bajadas. Ay, perdón, me ha faltado LH Meyer. Me ha faltado LH Meyer, que lo tenemos aquí. Que LH Meyer dice una bajada también. Pero luego ya os digo que ya vemos el resto son la mayoría 2. Oxford Economics, 2. Y Nomura, 2. TD Securities, VS Wells Fargo, 2 bajadas. Y luego tenemos algunos en el campo de las 3 y de las 2 y de las 4, que eso ya, perdonadme, es una fumada tremenda esto. O sea, 4 bajadas. Si no hay recesión económica, insisto, si viene una recesión bestia, entonces sí me creo lo que dice MUFG, por ejemplo, MUFG, que habla de 5 bajadas de tipos de interés. Como no venga una recesión, esto es weed totalmente. O sea, no, yo no lo entiendo. Perdonadme la manera de hablar, si hay alguien que le ofende y demás, pero es para hacerlo distendido también, pero esto es weed total. O sea, esto es hierba, absolutamente. 5 bajadas no tiene sentido. Morgan Stanley habla de 3 bajadas, JP Morgan habla también de 3 bajadas y Citigroup habla de 4. También me parece el campo de lo increíble, ¿no? En el contexto actual, insisto, si viene recesión económica, llevarán razón. Si viene una crisis, llevan razón. Pero si no, ¿para qué va a bajar la Fed los tipos de interés? Porque piensan que va a haber desinflación. Ahí está el tema, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé. Y lo de bajar tipos de interés más de 25 puntos básicos de repente, solo en un contexto en el que haya una desinflación bestia tremendísima o que haya un recorte del mercado laboral muy fuerte. Ahí puede ser. Ahí lo podemos comprar. Pero esta es la realidad. Y la realidad no se desacopla para nada con las expectativas de mercado actuales. Se han ajustado a ello. Observad, reunión de junio. Reunión del 12 de junio. Posibilidades al 98% de dejar los tipos de interés como están. Al 98%. Ahí lo tenéis. Reunión de junio. Reunión del 31 de julio. Por cierto, haremos un especial informativo en estas dos reuniones. Yo además vendré de vacaciones el día 30 y el 31 me tendréis aquí como un clavo, el 31 de julio, para contar lo que dice la Fed. Y ahí 88,9% de posibilidades de que en julio no toquen los tipos de interés. Y mucha gente decía, bueno, será en septiembre. En septiembre es cuando van a bajar los tipos de interés. Pues ojo, que nos vamos a septiembre y CME ahora descarta, vamos, no es que descarte, sino que está muy equilibrado el bajar o no bajar tipos. 46,4, 48,4% de posibilidades. Y ya si nos vamos a noviembre, sí que es más claro, ¿no? Que van a tener los tipos de interés en el rango del 5 al 5,25%. Pero hay que irse a noviembre para encontrar los tipos de interés dentro de ese rango que veis ahí perfectamente. Y si nos vamos a diciembre, ¿qué tenemos? Que la máxima probabilidad es que los tipos de interés estén en el rango del 5 al 5,25%. Es decir, el mercado en estos momentos lo que descuenta es un recorte de tipos de interés. En estos momentos. En enero descontaba 7, 6. Entre 6 y 7. Entre 6 y 7. O sea, imaginad cómo ha cambiado esta película. Y los datos de inflación van a mostrar esto. Como la inflación esté en línea este mes y demás,
Otra vez vamos a... No os lo perdáis, es que esto va a ser así. Ya os voy haciendo spoiler. Pero como tengamos datos tranquilizadores correspondientes al mes de mayo, vamos a ver otra vez posibilidades de 2 bajadas de tipos de interés. ¿Os jugáis algo a esto? ¿Os jugáis algo a esto? Os estoy haciendo spoiler, pero creo que va a ser así. Creo que como tengamos datos alentadores en la inflación, otra vez van a decir 2 y hasta 3 bajadas de tipos de interés. Pero ¿qué pasa si en julio vuelve la inflación? ¿Qué pasa si en agosto, en julio, agosto y septiembre tenemos una inflación del 0,3% mensual? Otra vez, la general, con riesgo de que se nos vaya por encima del 3,5% y más cerca del 4% que del 3%. Más cerca del 4% que del 3%. ¿Y van a bajar tipos de interés la Fed en ese contexto? Nanay del Paraguay. Nanay del Paraguay. ¿Y sabéis por qué la gente se sorprendió luego al leer las actas de la Fed? Yo en parte también, tengo que decirlo. Porque sí que es verdad que vi muchos miembros que me sorprendieron sus declaraciones. Pero en gran medida te lo podías esperar. Es verdad que a mí me sorprendió. Un poquito. No mucho. No un muchito, pero sí un poquito. ¿Por qué? Porque hubo varios miembros destacados que hablaban de subida de tipos de interés. Cuando esto se había abandonado. Que haya unos cuantos miembros de la Fed que te estén hablando de subidas es como, hombre, por favor, no sé yo, Me parece esto más improbable, lo de subir tipos. Pero que haya varios miembros de la Fed que te esté hablando de subida de tipos de interés quiere decir que ahora mismo poner en consenso la bajada cuesta un montón. Y en la semana pasada os analicé los miembros de la Fed uno a uno. Los desnudamos, los retratamos aquí en el programa. Pronto se subirá a YouTube. Y ahí se vio perfectamente cómo está la película. Y es muy difícil, muy difícil. Entonces, la inflación es vital, lo va a seguir siendo, puede que nos dé un respiro este mes y pico y luego veremos. Wait and see. Lo que decían muchos miembros de la Fed, tengo que esperar 3 meses para sacar conclusiones. Wait and see. Así es como estamos y así es como vamos a estar. Esta es la clave número 2. Voy a ser más ágil, lo prometo, en las próximas, ¿no? Porque vamos a la tercera, que hemos hablado del mercado laboral y tiene mucha relación con esto que estamos comentando. Y es que el mercado laboral es importantísimo, ¿no? Lo siguiente para el tema de la Fed. Y esta semana Pantheon Research ha hecho un estudio que lo lleva actualizando durante todo el año y que ellos muestran cuando creen que puede producirse un deterioro dentro del mercado laboral y que se está más o menos cumpliendo hasta el momento, entre comillas. No va súper de la mano, pero sí se está cumpliendo. Y es el dato que anticiparía cuándo puede empezar a haber contracción dentro del mercado laboral en Estados Unidos y cuándo la Fed puede decir, uy, aquí me lo pienso. Y aquí tendrían razón los bancos de inversión. Por eso los que hablan de una bajada están atendiendo a esta posibilidad, no se lo olvidéis. Los bancos de inversión que te hablan de una bajada de 2 o de más, lo que están atendiendo es que se va a producir esto. Que puede ser, porque estamos alargando el ciclo como si fuera una goma interminable. Ahí estamos, ¿no? En ese contexto es en el que estamos. Y entonces, lo que observamos dentro del informe de Pantheon Research es que la destrucción dentro del mercado laboral, la contracción dentro de la contratación, se va a producir a partir del mes de julio de este año, según sus modelos. Según sus modelos, el mercado laboral empezaría a dar pistas negativas a partir de julio de este año. Esto, con cautela, lo tenemos que estudiar porque ya sabemos que en 2022 y 2023 también modelos de adelantados apuntaban en una dirección que iba en esta línea y luego no se produjo, porque se sigue emitiendo deuda de manera masiva y descomunal, hipotecando el futuro a costa de tener crecimiento presente. Crecimiento parcheado. Esa es la realidad. Pero esto es el modelo que ellos anticipan. Dicen, por las intenciones de contratación, será en julio cuando veamos cierto suelo. O sea que los datos de junio y julio yo los quiero mirar con atención en base a estos modelos. Pueden fallar, insisto, y ya hemos visto muchos indicadores adelantados que han fallado. El leading indicator de la Conference Board es uno de los que ha fallado como predictor de recesiones. Pero yo creo que nos sirve de interés dentro del mercado laboral. Al igual, porque esto coincide con el indicador de las condiciones laborales, el indicador de las condiciones laborales, de las condiciones del mercado laboral de la Fed de Kansas. Este indicador
de las condiciones del mercado laboral de la Fed de Kansas, lo que ilustra es que se ha hecho suelo y que está empezando a repuntar la posibilidad de que el desempleo alcance el nivel del 5% a futuro. Históricamente, fijaos, finales del 2000, una vez lo de siempre, lo que hemos visto muchas veces, 2005-2009, el ciclo del 2005 al 2009 y pandemia. Y siempre que ha repuntado, o siempre que ha despegado, ha funcionado como indicador adelantado. De momento tenemos el paro en el 3,9%, la tasa general de paro de Estados Unidos. Y esto, lo que está diciendo la Fed de Kansas en su último informe, interesante, para echarle un ojo, es el mercado laboral va a empezar a deteriorarse a partir de los próximos trimestres. Y esto nos llevará a una tasa de paro entre el 5 y el 6% si no cambia el esquema actual. Veremos. Esto se puede ampliar bastante. Pero el indicador este de la Fed de Kansas a mí me parece interesante vigilarlo. Aún así, ya os digo que esto lo pueden estirar mucho más. Y hay elecciones este año. También había elecciones en el año 2000, en 2008 y estalló todo antes. Pero claro, es que ahora mismo no estamos en ese contexto. Ahora mismo hay felicidad y alegría y no estamos en un contexto de estar pensando en que va a venir cualquier cosa, ¿no? Por eso mismo hay que vigilarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando sí que efectivamente ya se producen recesiones económicas es cuando todo el mundo dice no va a haber una recesión. Y esto, mirad, la dinámica que tiene. ¿Puede darse la vuelta? Puede darse la vuelta. Entonces, a vigilar. Pero es el dato que anticipa cuándo se puede empezar a desmontar el mercado laboral, tanto de Pantheon Research como de la Fed de Kansas. Además, esto va al hilo con un análisis que hacía Capital Group, que me parecía bastante interesante, que lo tenéis aquí en pantalla, que dice que, en su opinión, el mercado está subestimando dos posibles riesgos que ahora mismo no se están teniendo en cuenta. Uno, el aterrizaje brusco de la economía, y dos, un periodo prolongado de inflación persistente. Los dos no le gustan un pelo. Y dice, el mercado no está... Se piensa que es todo fantástico, idílico. No está en estos dos esquemas. Y lo que estamos viendo, como estamos en un cambio de era en el que el minorista está dominando, como pasó en finales de los 90, pues alegría, felicidad y sacamos el puro como en la boda. Estamos ahí. Pues nada, a jugar esto. Si estamos en este contexto hay que jugarlo. Ojo, también hay que saber jugar cuando se deshaga esto. Hay que saber jugar cuando cambiemos de era, como pasó. Fijaos, el cambio de era de los 90 al 99 fue tremendo. También hubo un gran dominio del minorista y con menos educación financiera que ahora. Pues cuando cambie el sesgo, no se sabe cuándo, habrá que saber jugarlo. Por eso os he dicho el tema del VIX antes, a través de Trade Republic, que voy a mirar el ETFs del VIX para entrar. En mi opinión personal, y no es recomendación de inversión, porque creo que el riesgo-beneficio de hacer coberturas con ese tipo de posiciones es interesante, teniendo en cuenta cómo está todo, de alegría, felicidad y fantasía. Pues yo lo veo así, y saquemos partido, ¿no? ¿Por qué no vamos a sacar partido? No seamos tontos y nos quedemos ahí mirando la situación. Busquemos siempre, ¿qué momento es ideal para invertir? Pues yo llevo ya 14 años en todo esto, hay gente que lleva muchísimo más y que lleva muchas décadas, y yo creo que el momento para invertir es ayer, que siempre hay posibilidades de invertir. Siempre hay momentos para hacer rendir tu dinero, ¿no? Pese a circunstancias adversas o menos adversas. Claro, la gente dice, recesión, no sé qué, ya tal, ya hablabas de recesión en 2022 y 2023 y ahora sigues hablando también de esta posibilidad. Claro, y voy a seguir, ¿eh? O sea, esperad, mira, hacéis así, os sentáis, subís los pies encima de la mesa y decís, venga, voy a seguir escuchando. Porque los indicadores, si siguen apuntando, algunos sí, otros no, como comentamos con Juan Ramón Rayo, que decía, hay indicadores de la economía que apuntan en esa dirección y otros que no, hay mucha contradicción, pues lo comentaremos. Ahora bien, no entendáis procesos recesivos como algo malo para el inversor, porque si sabes entrar y salir en el momento adecuado y si te has cubierto previamente, que es de lo que estoy hablando ahora, ¿por qué no lo ves como una oportunidad? ¿Por qué no lo ves como una oportunidad histórica? ¿Quién hizo mucho dinero del 2009 en adelante? ¿Quién entró? ¿Quién tenía liquidez disponible y quién se cubrió perfectamente? O quien entró en corto también. Yo no invierto en corto, ya os lo anticipo. Yo no invierto en corto. Pero hay gente que sí lo hace. Entonces, ¿por qué no entras y por qué no te formas previamente? ¿Cómo sorteo un 2008? ¿Cómo sorteo un crack del 29? ¿Cómo sorteo una pandemia? Cúbrete antes. Rinde tu dinero, ten liquidez disponible en todo momento. ¿Cuándo se hace el mayor dinero? Cuando viene algo malo en la economía general. Pero yo como inversor
Uno, como comunicador lo tendré que contar y como inversor lo intentaré aprovechar. Porque ahora sí, estamos en fiesta, pero ¿y cuándo apaguen la música de la fiesta? Yo no quiero que sean al que echan de la puerta y le apalean, porque me he quedado dentro. Yo quiero haber salido antes. O haber invertido en otras cosas antes. Me cambio de local, me voy a un after, me da igual. Pero no me tengo que quedar en ese local. Es así. Es así. Decía Chavazo, ideal abrir una posición en VIX y con las ganancias aumentar la posición en MSCI. Si es a largo plazo, ¿por qué no vas a hacer eso? Si es a muy largo plazo. Y por cierto, José Manuel, muchas gracias por tu comentario y decir... muchas gracias por decir que qué programazo me estoy marcando. Si esto os está gustando también desde YouTube, que muchos lo veis desde YouTube, también comentad en los comentarios. Oye, me parece interesante lo que estás diciendo, los indicadores que estás apuntando y todas estas claves que estás diciendo. Yo encantado de escucharos, o saberos y escucharos, tanto aquí en directo en Twitch como en YouTube. Por cierto, os invito a que sigáis el canal también, aquí en directo en Twitch, que nunca, parece que no os hago caso, os estoy leyendo por el chat, pero siempre bienvenidos todos los nuevos y bienvenidos si queréis apoyar el canal suscribiéndoos al canal, aquí en YouTube, en todos los sitios, que os debo mucho a todos, ¿no? Pero básicamente esto. Y hasta aquí la tercera clave es esto. La cuarta la vamos a comentar muy rápidamente, porque la cuarta es los otros datos macro que tenemos esta semana. Venimos de una complacencia absoluta y de una presentación de resultados de Nvidia realmente espectaculares. Unos resultados de Nvidia realmente espectaculares. Y aquí se tiene que decir la información como es. Y los resultados de Nvidia han sido impresionantes. Y esto ha sido más gasolina para los mercados y para los inversores que se quieren posicionar dentro del SP500. Claro. ¿Qué otros datos macro tenemos importantes esta semana? Que entra como cuarta clave. ¿Qué otros datos macro hay? Pues tenemos la publicación del PIB, de la actualización del PIB en Estados Unidos. Además tenemos el IPC de la zona euro, que el IPC de la zona euro lo vamos a tener el próximo viernes, pero vamos a ir previamente a... vamos a ir al miércoles, desde el miércoles, que es donde empieza la fiesta, ¿no? Tenemos declaraciones de Kaspari, vamos a ver qué dice Kaspari, que siempre tiene la lengua muy, muy ágil, ¿no? Así que vamos a ver qué dice Kaspari. Por cierto, Pablo, muy buenas tardes, gracias por pasarte y saludar. Pablo Gestión, José HC también, muy buenas tardes, gracias por comentar por aquí, que estás comentando en el chat, y todos los que estáis comentando. Bueno, tenemos IPC el próximo miércoles de Alemania. Tendencia, absolutamente, la locomotora de Europa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Alemania. Además del IPC de Alemania, el próximo miércoles tenemos también declaraciones de Williams de la Fed, que va a hablar varias veces esta semana. O sea, no se va a aburrir de hablar Williams de la Fed, así que, bueno, le vamos a echar un vistacillo a ver qué dice Williams y a ver qué dice Kaspari, ¿no? El próximo jueves, además de que tenemos la actualización del IPC de la zona euro, también lo tenemos de España. Tenemos confianza de... Perdón, IPC de la zona euro no. Tenemos el IPC de España y tenemos la confianza del inversor de la zona euro. Pero, atentos, el próximo jueves, ojo, tenemos el dato del PIB de Estados Unidos. Que, ojo, añado, se prevé un recorte desde el 3,4% al 1,3%. Un reajuste importante en el dato del PIB. Esto hasta se puede tomar bien, fijaos lo que os digo. Si el dato del PIB, imagínate que sale por debajo del 1, si sale 1,2, bueno, más o menos, pero como salga 1 por debajo, improbable parece, pero como haya un rejonazo importante, todo es posible, ¿no? Aunque parezca improbable, todo es posible, pero como salga por debajo del 1%, el mercado va a decir, ya está, ralentización de la economía, la inflación, igual se controla, ricitos de oro, Goldilocks. Y luego, pues estará el fantasma, que apuntarán desde Wall Street, yo los anticipo, de no se va a controlar la inflación, el crecimiento económico va a caer y va a haber esta inflación. Puede haber estas dos lecturas. ¿Por qué os lo digo? Porque ya lo hemos visto en el pasado. Y si lo hemos visto en el pasado, se puede volver a repetir. Si esto es lo de siempre. Esta es la película de siempre, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese tipo de contexto, ¿no? Además tenemos nuevas peticiones de desempleo, 218.000 frente a 215.000 anteriores, 218.000 previstas. Recordemos que mientras esté por debajo de 250 y 240, aproximadamente ese promedio, tranquilidad en el mercado laboral de corto plazo. Y las renovaciones, que las tenemos aquí también, mientras estén por debajo de 2K, ¿no? Mientras estén por debajo de 2K, vamos a estar tranquilo, de 2.0K.
¿vale? Vamos a estar relativamente tranquilos. Aún así, vamos a pinchar en las renovaciones, que es el paro de más largo plazo semanal, y lo que tenemos que vigilar, como veis, es de que la tendencia siga consolidándose por estos niveles. Si despega hacia la zona de arriba, que es 1,89, 1,9, entonces pensamos que en verano, tal y como pronostica Pantheon Research, sí puede haber deterioro parte del mercado laboral. Entonces, renovaciones de subsidio por desempleo, os lo digo en contexto, cuidado que no suba hacia el 1,9 o cercano, 1,9K, ¿no? Y si estamos en 2K, alerta roja. Alerta roja. Si estamos en 2K. De momento parece que vamos a estar por debajo de 1,9. Y eso es, pues, tranquilizador desde el punto de vista del inversor. Tema que vigilar. Y luego, como os he dicho antes, vamos a pinchar y lo vamos a ver. Hoy estamos analizando las claves como más pormenorizadamente, ¿eh? Espero que os guste todo esto. Además de las medias de 4 semanas, pero aquí estamos en nuevas peticiones iniciales de desempleo. Y, una vez más, ¿veis la disparidad que hay aquí? También hay una estacionalidad importante. Aquí los niveles de vigilancia para los datos son 2,40K a 2,50K. Y lo que estamos es consolidados, y lo vemos por aquí, en una zona de 2,30, 2,15, 2,23, 2,27, 200... Incluso aquí tuvimos 189, 200, 220 y tantos. Por debajo de 240, 250. Si nos vamos a este rango alto, sí que es a vigilar. Que aquí tuvimos, por ejemplo, el año pasado, 264. Este rango de aquí, si nos volvemos a ir a este rango, sí que hay que vigilarlo. Porque ahí puede otra vez consolidar y ir para abajo, como pasó el año pasado, pero también está la posibilidad de que estalle el desempleo. Y esto hay que vigilarlo, por supuesto. Estas son las métricas que siempre creo que hay que mirar desde el punto de vista analítico. Y como cuarta clave importante, esto que tenemos esta semana. Y ahora sí, nos vamos a la quinta, que decís, te olvidas del mercado, Héctor, te estás olvidando del mercado, tío, ¿por qué no hablas del mercado? Tal. He hablado en la primera clave del mercado, pero es una broma. El mercado, SP500, que lo tenemos, línea de tendencia, completamente alcista. Una vez más, esto es muy alcista lo que tenemos, con esta dominancia del minorista, se refleja perfectamente en esta verticalidad tan mayúscula que hemos adquirido, pero, pues eso, quizá pueda haber más movimiento para arriba. En algún momento va a tener que converger, no sabemos cuándo, hacia la línea de tendencia, como ocurrió en este punto de aquí, que sirvió de apoyo y que, de hecho, en ese punto, ya lo sabéis, no exactamente en el suelo-suelo, pero sí en niveles cercanos, reentré con la segunda parte de mi posición en SP500. Yo fui transparente, dije cuando salí con la mitad de la posición y cuando he vuelto a entrar. Es que está en la hemeroteca, está en los vídeos de las claves y lo veis. Entonces, yo soy favorable todavía al SP500, por eso estoy tácticamente dentro de aquí. Puede quizá consolidar, converger hacia la línea de tendencia y seguir buscando nuevas metas. Ahora bien, claro, ¿cuáles son esas nuevas metas? Pues en algún momento se va a pegar esto un parón, como pasó aquí también. En algún momento va a haber susto, no sabemos si con el dato de inflación de julio o algo así, vayamos a saber. Son hipótesis lo que estamos barajando, por favor, no lo toméis a pies juntillas porque nadie sabe nada. Son hipótesis de trabajo que pueden darse o no. Intentamos tratar de informar en primer lugar y luego cuando analizamos lo vemos desde escenarios de más probabilidad a menos probabilidad. Y esto hay que saberlo como es el contexto, ¿no? Y ese es el contexto. De momento, alzas. De momento, alzas. Y fijaos que como quinta clave y como cierre, la mayoría de los bancos de inversión son positivos, pero hay algunos que establecen ciertos modelos y te dicen cuáles son las causas de por qué estamos positivos. Aquí ya os dije que mientras estuviera por encima de los 2.260 aproximadamente, el momento alcista permanecía, y mientras se mantuviera el SP500 por encima de la media de 50 sesiones, también era un rasgo y un signo positivo, de impulso positivo en el corto plazo. Y eso es lo que parece, ¿no? Y además la mayoría de los analistas técnicos están apuntando en esa dirección, y yo me subo a ese barco porque también lo veo de esta manera. Y también como inversor particular, ya al margen de comunicador, como inversor particular, estoy en esa línea, en esa tesis y en esa teoría. Y lo que os decía es que hay bancos de inversión que incluso han establecido modelos que dicen esto es positivo, negativo, neutro para la bolsa, ¿en qué contexto estamos? Pues HSBC, que os lo publicaba hace poquito en mis redes sociales, que una vez más os invito a que os unáis por ahí, que os
os lo vais a pasar bien viendo este tipo de datos. Es broma, ¿no? Pero unidos a mi comunidad de Discord, que ahí vais a acceder a este tipo de datos, además de en X, que los comparto, pero en Discord estamos en contacto todos y merece mucho la pena que os unáis por ahí. Pues HSBC es súper optimista, os lo decía por aquí, HSBC es súper optimista con la bolsa por sus modelos. Y comentaba, nuestros modelos de aprendizaje automático apuntan a un mayor optimismo. Dice, nuestro modelo de ciclo bursátil sugiere ahora que estamos de vuelta en un entorno de mercado en el que todo se recupera. Y lo tenéis aquí como ellos lo trazan. Estamos en un ciclo, en un momento del ciclo que es extremadamente alcista para sus modelos. Y esto también se detectó, por ejemplo, en 2021, por aquí, 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 aquí y aquí y aquí, en toda esta parte. Entonces, ahora ha entrado en ese terreno. Claro, cuando entra en este terreno, puede estar un tiempo pivotando, y luego se mete el bajón. Entonces, por eso en el corto medio plazo, pues quizá haya cierto sesgo optimista. Yo lo soy y seré transparente cuando diga, oye, vuelvo a cerrar la mitad de mi posición porque ya el subidón es importante. O si cierro todo, puede darse la posibilidad de que cierre todo, ¿no? Pero como quinta clave, la bolsa está en el modo que el ritmo no pare, no, que el ritmo no pare. O Don't Stop the Party, ¿no? Como esta canción también súper famosa, que también hago alusión de ella en mi newsletter cuando hablo del comportamiento de la bolsa. Y es así, ¿no? Hace poco tenía un debate en mi comunidad de Discord en relación con la última newsletter que escribí, ¿no? Que decía que la burbuja tenía pista libre, ¿no? Venía a decir todo esto. Y me comentaban que era muy precipitado hablar de burbuja. Es cierto, llevan razón. No me hagáis caso. Lo que creo es que, vamos a ver, por múltiplos actuales no puedes hablar de que estás en una burbuja. Por sentimiento de mercado y como hemos hablado antes del cambio de la era del minorista, sí que puedes percibir algo que se está gestando. Claro, las burbujas se detectan cuando explotan. En la fase incipiente nadie detecta una burbuja. O nadie habla de puede ser esto una burbuja. Es atropellado, es un sinsentido, ¿no? Y por eso digo que no me hagáis caso. Que es muy osado por mi parte hablar de burbuja, es cierto. Pero a mí me huele en la nariz que puede haber cierto componente de esto. Todo vinculado a la inteligencia artificial, que es lo que más tira del barco. Claro, me vas a decir, ¿y por qué? ¿Os imagináis que Nvidia presentara unos resultados desastrosos? No malos, desastrosos. Imaginaos que la demanda de semiconductores cae por lo que sea, porque ya no quieren meter más data center, yo qué sé. Cae la demanda de semiconductores por X razón. Y Nvidia se pega un castañazo en los resultados. ¿Qué hace el mercado? ¿Qué hace lo relacionado con la tecnología y la inteligencia artificial? ¿Y qué hacen los valores relacionados o que han apostado mucho por inteligencia artificial? ¿Me lo contáis? ¿Qué hace? ¿Qué te está queriendo decir todo esto? Que, como haya un valor que pesa mucho en el mercado, que decepcione en ese sentido, se viene mucho abajo. ¿Habéis visto la cantidad de menciones que hay a inteligencia artificial que os he mostrado antes? Esto quiere decir que el crecimiento se está sujetando en base a esta disrupción, que es muy potente y que yo estoy en ese barco de cara al largo plazo. Pero el problema son las expectativas demasiado a corto que se está viendo. Estás viendo aquí el árbol, pero no estás viendo el bosque que hay detrás. Y ese es el problema que veo en el tema de la inteligencia artificial. No de que tenga un potencial enorme, que lo tiene. No de que me parezca una mala tendencia, que me lo parece, que es buena tendencia. Pero sí de la narrativa de esto es la bomba ya. Y no es la bomba ya, perdonadme, todavía no lo es. Entonces, como se ha trazado un camino en el que no hay baches, pues por eso, y por el cierto componente de minoristas que hay dentro, en esta nueva era, creo que estamos en un momento incipiente y que le queda recorrido. Claro, si es que el decir que hay una burbuja no es va a explotar esto ahora, es voy a aprovecharme de ella, qué narices. Y voy a informar de ello. Es así. Y en Akamar dices, Héctor, no nos fastidies la fiesta, que la música está buena. Es que yo estoy en la fiesta. Es que yo estoy en la fiesta. Es que, ¿qué os he dicho en la clave antes? Que es muy alcista todo. Que el fondo de mercado es alcista, que estoy dentro, que reentré, tal. O sea, yo estoy en la fiesta. Pero hay que ver si dentro de esa fiesta hay cierto componente que puede ser chocante. ¿No? Y puede que, por eso no me hagáis caso porque me puedo equivocar. En esta me puedo equivocar. Esto es una apuesta mía de pensar que estamos en un momento de gestación de burbuja a largo plazo que me puede estar equivocando. O sea, me puedo equivocar tal. Pero como
Como este canal no se basa en prever, sino de informar, mis opiniones son lo de menos. Mis sentimientos de mercado que yo tengo es lo de menos. Tomadlo como una referencia más. Habrá otro analista, otro informador, otro economista que te va a decir esto es sólido a largo plazo y tal. Y yo pues voy a darte el contrapunto. Te voy a decir, soy muy alcista, pero tengo este contrapunto. Y entre las dos, trazad vuestra estrategia. O sea, no me hagáis caso a mí a pies juntillas. No debéis hacer esto. O sea, nunca hagáis eso. Nunca hagáis eso. Porque os vais a equivocar. Si me hacéis caso, os vais a equivocar. Entonces, o si hacéis caso a Cárpatos exclusivamente, a José Luis Cava o a quien sea, ¿no? Trazad vuestras propias estrategias. Ved la información. Yo os pongo la información a vuestro servicio. Luego, ya sé que la mayoría lo valoráis, pero yo os pongo la información a vuestro servicio. Os doy información incluso de expertos de Wall Street. El único canal que os da información de lo que dicen expertos de Wall Street en castellano. Valorad esa información, analizarla y tomad vuestras propias decisiones. Ya decidís. Después. Ya decidís. Y haced un conjunto de lo que dice el resto y trazad vuestras propias ideas. Esto de HSBC que os digo que es súper optimista, lo dice HSBC ya está. Vamos a analizar todo con calma. Yo trato de hacer eso, en el canal de cojo las ideas, tal, no sé qué, le analizo por la parte técnica, fundamental, la macro, y ya os informo, analizo y luego opino. Y en lo que digo, no me hagáis caso es en la opinión. En lo de la burbuja, no me hagáis caso. Porque no es una ciencia exacta, porque puedo fallar como una escopeta de feria, puedo fallar en ese análisis y en esa visión opinativa, ¿no?, que tengo. Pero, bueno, cada uno tiene su idea. Y no es el propósito del canal. El propósito del canal es que os llegue la información disponible y toméis la decisión. Y que os sea de utilidad. Eso es lo que yo pretendo. Pero bueno, dicho esto, que espero que se entienda y no me lo toméis mal, de hecho es que hoy estoy extremadamente contento, así que simplemente lo digo. Espero que os haya gustado todo esto. Si veis esto en diferido, como siempre, dejad vuestro like, vuestro comentario y suscribiros al canal si os gusta el contenido, insisto, así seguimos creciendo el canal, que además estamos muy cerca de los 40.000 seguidores en YouTube, muy cerca de los 40.000 seguidores en YouTube. Aquí nos aproximamos cada vez un poquito más lentos a los 7.000 en Twitch. Ojalá que me sigáis en Twitch también, que los directos siempre los hago en esta plataforma y siempre os quiero mucho y tenemos una vinculación muy importante por aquí, y espero que os haya gustado y que apoyéis el canal siempre con vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones, los que seáis nuevos. Así que muchísimas gracias. Y ahora, dejadme que cambio por aquí. Bueno, que muchísimas gracias a todos, queridos amigos y amigas que estáis por aquí. Chucky dices, cada uno es responsable de su inversión. Efectivamente. Jorbe también dices, gracias Héctor por toda la información suministrada. Muchas gracias a ti por tu comentario, querido amigo. Gracias por seguir el canal y gracias por estar por aquí. Eso no es una fiesta, es una orgía con drogas, comentabas. Bueno, en fin, que muchísimas gracias a todos, amigos. Mañana tenemos programa a las 6 de la tarde, hora española, GMT+1, con Gregory Plaxintar. Vamos a hablar de todo este mercado de materias primas súper ágil, mercado de opciones que está loco, absolutamente loco. Así que mañana no os podéis perder el directo 18 PM en GMT+1, aquí en directo en Twitch. Y nada, que paséis muy buena tarde de todos, que estéis bien, que cogéis fuerzas, que esta semana viene intensa con la inflación. Hasta mañana, chao, cuidaos,